En esta segunda parte aplicaremos las propiedades para explicar algunos rasgos de las áreas. Ejemplo de aplicación de las propiedades. En este primer ejemplo buscamos plantear una integral definida, es decir, una integral desde A hasta B, un límite inferior a un límite superior que represente el área bajo la curva. Tenemos acá una función que involucra un valor absoluto. Aquí la función es 4 menos valor absoluto de x. Aquí tenemos la gráfica. Como pueden observar, bueno, lo primero es que recordemos la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x se define de esta manera. Es menos x si x es negativa, el valor absoluto es menos x, y es x si x es mayor o igual que 0. Es decir, si x es positiva o 0. Por tanto, 4 menos x sería 4 menos el valor absoluto de x, pero si x es negativa, esto es una condición. Esto es una condición. Si las x son negativas, entonces el valor absoluto de x sería x. Perdón, sería menos x. ¿Sí? Es decir, tendríamos acá 4 menos el valor absoluto de x sería menos x. Menos x, como podemos observar. Por tanto, la función nos queda 4 más x. ¿Verdad? Y en el otro caso, si x es mayor o igual que 0, entonces esto se volvería 4 menos valor absoluto de x, estoy considerando x positivas. Aquí dice que si las x son positivas, el valor absoluto es x. Entonces aquí iría x. Y es tal y como está ahí, ¿cierto? Bien, entonces tenemos un triángulo formado por el eje X y dos rectas, que son las rectas y igual a 4 más X, cuando las X son negativas, ¿verdad? Aquí en este intervalo donde las X son negativas, y la recta 4 menos X donde donde las X son positivas. O sea, bien, para calcular la integral, para calcular el área bajo la curva, que es lo que finalmente nos están pidiendo, el área bajo la curva, planteo una integral definida que represente el área bajo la curva, entonces esa área hay que hacerla en dos tramos. Hay que hacerla en dos tramos debido a que la función tiene dos tramos. Por tanto, no es posible hacer la integral desde menos 4 hasta 4 con una sola integral. Tenemos que hacer la integral desde menos 4 hasta 0 y ahí la función está definida como 4 más x. Esta sería la función f de x en el intervalo de menos 4 a 0. ¿Sí? Y luego de 0 a 4 en x, tenemos la integral de la función nuevamente, pero miren que la función ha cambiado de expresión. Por eso, si la función tiene dos tramos, entonces la integral va a tener dos tramos también. Como es simétrica respecto al eje Y, observen que hay simetría. ¿Qué quiere decir simetría? Que el área 1 es igual al área 2. El área 1 es igual al área 2, llamando área 1 a esta y área 2 a esta. ¿Cierto? Entonces el área 1 es igual al área 2. Por tanto, basta calcular una de las dos integrales, ya sea la integral desde menos 4 hasta 0 o calcular la integral desde 0 hasta 4 y multiplicar por 2 para tener el área total. ¿Sí? Entonces este 2 que aparece acá, este 2 que aparece aquí es por simetría, ¿cierto? Es por propiedad de la simetría.
T2 es por la propiedad de la simetría. Bueno, ese por un lado. Ahora, para determinar el valor de esa integral, para determinar el valor de esa área, observe que la gráfica de f de x tiene forma de un triángulo, ¿cierto? Esto tiene forma de triángulo. La gráfica de f de x tiene forma de triángulo con el eje x. La base son 8 unidades, ¿verdad? Es desde -4 hasta 4. Y la altura serían 4 unidades, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Por tanto, aquí, dado que es una figura tan conocida en un triángulo, no haría falta calcular directamente la integral, sino que simplemente nosotros podemos utilizar las propiedades de la geometría, sabiendo que esta es la base, y que aquí tenemos la altura. Por tanto, tenemos base por altura sobre 2, ¿cierto? Aquí está base por altura sobre 2. El área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Como el área del triángulo es base por altura sobre 2, lo que nos da 16, quiere decir que ese 16, que es el área del triángulo, también es el valor de las dos integrales. ¿Sí? Esta pues es una manera muy ingeniosa de calcular el valor de la integral aprovechando la forma del área, ¿cierto? Eso no siempre se puede hacer, en este caso sí. Un segundo ejemplo que muestra plenitud del uso de las propiedades es, a partir de esta información, tenemos una información dada, ¿cierto? Es una información que nos dan. Hay que calcular varias cosas, por ejemplo, hay que calcular la integral desde 0 hasta 6 de cierta función, o en otro ejercicio nos van a pedir la integral desde 3 hasta 3, en otro desde 6 hasta 3, de 3 a menos a 6, perdón, sabiendo que, o sea, nos van a dar una información y nos están diciendo esto, sabiendo que la integral desde 0 hasta 3 vale 4. O sea, eso ya lo damos por hecho, y que la integral desde 3 hasta 6 vale -1. Tenemos estos dos datos, la integral desde 0 hasta 3 y la integral desde 3 hasta 6. Entonces, podemos aprovechar para calcular la primera integral que nos piden. Entonces, en el primer caso, la primera integral que nos piden es la integral desde 0 hasta 6. Muy bien. La integral desde 0 hasta 6, para que lo puedan visualizar un poco en el eje X, la integral que nos piden es la integral desde 0 hasta 6. Esto es X, ¿no? Y digamos que tenemos un valor aquí que sería 3. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular la integral de 0 a 6 es decir que la integral de 0 a 6 es la integral de 0 a 3, la integral desde 0 hasta 3, más la integral desde 3 hasta 6. Es decir, estaríamos aplicando la propiedad de la aditividad que la vimos anteriormente. Más atrás, muy atrás. ¿Verdad? Propiedad de la aditividad. La número 5. Propiedad número 5. La integral desde A hasta C es la integral de A a B más la integral de B a C. La propiedad número 5. De esa manera, esto es información dada. Miren que esta integral
esta integral vale 4 y esta integral vale menos 1. Por tanto, se suman 4 más menos 1. Hay una integral positiva, vale 4, la otra vale menos 1. Negativa, las dos valen, el total vale 3. Propiedad de la aditividad. El segundo caso es simple, es la integral desde 3 hasta 3, o sea que esto es un intervalo de longitud 0, intervalo de ancho 0, intervalo de ancho 0. Este intervalo tiene un ancho 0, ¿cierto? Por tanto, su integral es 0, automáticamente, por la propiedad del intervalo de ancho 0. La propiedad número 2. Propiedad número 2. En el C tenemos ahora, en el C nos van a pedir la integral desde 6 hasta 3, ¿cierto? Observen que nos están dando información clave, nos dan la integral de 3 a 6. La integral de 3 a 6 vale menos 1. Ahora nos piden la integral de 6 a 3. Entonces la integral de 6 a 3 es el inverso, el orden inverso de la integral de 3 a 6. Recuerde que lo que dice esta propiedad es que la integral desde A hasta B de una función, podemos invertir el orden, nosotros podemos invertir el orden, podemos decir que la integral desde B hasta A, pero tendríamos que, para que esto se equilibre, utilizar un signo menos. O sea, la integral desde A hasta B es el negativo de la integral desde B hasta A. Es la propiedad que se está usando. Por lo tanto, este menos es este menos de la propiedad, es este menos que hay acá. Bien. Y un ejemplo más, tenemos el D. En el D nos piden la integral de 3 a 6. La integral de 3 a 6, pero de algo que es un múltiplo constante de f de x. Por tanto, hacemos uso de la propiedad que dice que la integral desde A hasta B de k, ¿cierto? Una k por f de x es igual a k veces la integral y sacamos la constante. Es decir, observe, se saca la constante de la integral y simplemente nos queda la integral de 3 a 6, que es una información dada, ¿cierto? Esta información fue dada, o fue dado. Está dada en el problema, esta integral vale menos 1. Entonces, como es un múltiplo, menos 5 veces sería el valor 5. Bien. Tenemos otro ejemplo. Nos dan las integrales desde menos 1 hasta 1 y la integral de 0 a 1. La integral de menos 1 a 1 sabemos, o de entrada sabemos que vale 0, ya por alguna razón, y la integral de 0 a 1 vale 5. Eso es debido a la naturaleza de la función. En este caso no tenemos la función, pero sí tenemos esta información. Es una información dada. Ahora nos piden la integral de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. Entonces nosotros sabemos
nosotros sabemos que la integral desde menos 1 hasta 1, volvemos con el eje X, nosotros sabemos que la integral desde menos 1 hasta 1 tiene que pasar por 0. Ahora, vamos a mirar qué información tenemos. Nosotros tenemos esta integral la tenemos, también tenemos la integral de 0 a 1, esta también la tenemos, y esta integral no la tenemos. ¿Sí? Entonces, es lo que está planteando acá. La integral desde menos 1 hasta 1 es la integral desde menos 1 hasta 0, más la integral desde 0 hasta 1. Ahora, ¿de dónde salió este 0? Este 0 es la información 1, ¿cierto? Este 0 es la información, el asterisco 1 que me dan acá. Este 0 es por asterisco 1, ¿cierto? De ahí salió ese 0. Ahora, la que nosotros debemos despejar, ¿cuál es la integral que nosotros debemos despejar? Es esta, ¿cierto? Esta integral es la que nosotros debemos despejar, de menos 1 a 0. Esta es la integral que nosotros queremos calcular. Por tanto, despejamos eso como si fuera una ecuación normal. La integral de menos 1 a 0 de f de x, esta integral pasa a restar. Esta integral pasa a restar. Y esta integral sabemos que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale esta integral? La integral de 0 a 1 también es una información dada, esta integral vale 5. Por tanto, la integral pedida, la integral desconocida, es menos 5. En el ejemplo, en la pregunta B, nos dicen que cuánto es la integral de 0 a 1 menos la integral de menos 1 a 0. Entonces tenemos la integral de 0 a 1 menos la integral de menos 1 a 0 es la integral de 0 a 1 también se conoce, ¿cierto? Esta es una integral conocida, este es un dato. Este es un dato del problema. Esta ya también la sabemos, la integral de menos 1 a 0 también ya se conoce. Esta la conocemos de A, la conocemos de A. La integral de menos 1 a 0 la sabemos. Y simplemente ya es operar, ¿cierto? Porque esta integral vale 5, la del dato, asterisco 2, ¿cierto? Este es dato asterisco 2. Y del ejercicio anterior, del ejercicio A, esta salió de ahí, ¿cierto? Esto es lo que encontramos en el ejercicio A. Por tanto, se suman, en realidad se restan, pero la resta se convierte en una suma y tendríamos el valor pedido, que sería de 10. Eso es todo.